del libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. Quiero, por supuesto, y sobre todas las cosas, antes de adentrarme a la exposición que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, desearles, por supuesto, un feliz día. Deseo de todo corazón que Dios esté con usted, prosperando su vida en todos y cada uno de los ámbitos de su vida personal. Quiero darle la bienvenida, además, y esperar de usted su fina atención. Quiero compartir durante los próximos 45 minutos o menos, quizá, algunas inquietudes de carácter profético que están ahí en la palabra, y que lo único que nosotros hacemos es rescatar, por supuesto, aparte de la lectura, algún tipo de interpretación y cotejo con la realidad, para que podamos nosotros darnos cuenta que la profecía bíblica está vigente, y que lo que todavía de ella no se ha cumplido, por supuesto se tendrá que cumplir en lo sucesivo. De eso no cabe ninguna duda. Prueba fehaciente de esta aseveración es que todos los pronunciados proféticos a través del tiempo que la misma Biblia establece, muchos de ellas ya se cumplieron. Por supuesto, porque el tiempo profético fue cólume en cuanto a ella misma. Pero hay, por supuesto, muchos aspectos del futuro, tanto futuro inmediato, que está por suceder, está por verse, está por develarse, y lo que nosotros estamos viendo no es sino simple y llanamente el cumplimiento de la palabra. En el último programa anterior
decía que nos íbamos a ocupar sobre aspectos especialmente proféticos. Y es que la profecía, tanto la profecía secular como la profecía bíblica, no siempre tienen un encajamiento, en el sentido de que hay profecías bíblicas que por alguna razón están escritas en otro tipo de documentación, en otro tipo de escritura que no necesariamente es la Biblia. Y es así como nosotros encontramos que hay videntes, hay profetas, entre comillas, claro que no son de Dios, pero que por alguna razón, por algún misterio inexplicable, tanto así que si usted me pregunta, yo no le podría dar una respuesta satisfactoria en el sentido de saber por qué hay muchos escritos a través de la historia en diferentes pueblos y naciones donde habrán videntes, tanto en el pasado como en el presente, que se atreven a asegurar lo que deviene el futuro. Una cosa es cierta. Podrán haber muchos pronósticos, augurios, y si usted puede atreverse a llamarle profecía. Pero si una profecía no se cumple, simplemente esa profecía no viene de Dios. Y en esta generación que nosotros estamos, en donde hay una epidemia realmente escandalosa, en donde medio mundo se autoproclama como vidente, como profeta o profetiza, fácilmente, si el pueblo cristiano no tiene cuidado, puede caer en el engaño y en la trampa de querer entender equivocadamente que la profecía que se habla, que se expresa o se da a conocer, venga o puede venir de otra fuente que no es Dios, que no es la Biblia. Y entonces, por supuesto, caemos en un grave error y podemos lindar o puede lindar la persona con el pecado de la blasfemia, que no es otra cosa sino atribuirle algo a Dios, una profecía, una voz, una palabra, una advertencia que no viene de su boca. Hago esta aclaración y esta advertencia porque en estos días, especialmente cuando digo días, días finales, días proféticos, la profecía en términos generales es un concepto bastante trillado. Tanto así que aún dadas las circunstancias, cuando se anuncia una profecía real y verdadera, bíblica y divina, también muchos llegan a dudar. En este sentido de cosas, ¿qué nos queda, qué nos resta hacer? Algo, por supuesto, importante, y esto es que usted le pida la dirección de Dios y que Él, mediante su Espíritu Santo, nos dé la sabiduría suficiente para entender esta palabra. Porque la misma Biblia dice, esta palabra se ha de discernir espiritualmente. De manera que, habido dicho estas cosas en términos generales, vamos a adentrarnos a algunas verdades proféticas del pasaje literalmente que hemos leído. Muy bien, mis estimados amigos, hermanos, señoras y señores, nos encaminamos indudablemente al establecimiento de un gobierno mundial. Y este gobierno mundial, bíblicamente lo hemos dicho en más de 1, 2, 3 ocasiones, es el gobierno del anticristo. Y sencillamente, en pocas palabras, permítame decirle lo siguiente: todo el andamiaje humano se encamina inevitablemente al establecimiento de un nuevo orden mundial.
Este nuevo orden mundial del cual hemos mencionado algunas veces viene siendo precedido, por supuesto, por muchos hechos, por muchos actos, muchos acontecimientos de la vida humana que, dadas las circunstancias de la confusión del tiempo en que vivimos, la maldad, el pecado, la traición, la muerte, la enfermedad, las epidemias, las señales que estamos nosotros viendo por todas partes, la agonía de este planeta, la sintomatología de una sociedad en decadencia, el desmoronamiento de las instituciones humanas, comenzando por la familia, el desencadenamiento de tantas desavenencias en todas partes del mundo. No nos queda duda de concluir que estamos frente a lo que la Biblia llama los últimos días. Jesús, en San Mateo 24, habla acerca de estos tiempos preapocalípticos como las señales que vendrían presidiendo su advenimiento. En primer lugar, en el arrebatamiento de la iglesia, y en segundo lugar, su segunda venida. Y en el medio de estos dos grandes acontecimientos está, por supuesto, el anticristo, el gobierno mundial, el gobierno del ministerio de la iniquidad, como lo llama la Biblia. Quiero quizás hacer acopio de esta participación en esta oportunidad en dos aspectos marcadamente diferentes, en el sentido de que estos dos acontecimientos están debidamente concatenados, por lo que la Biblia anuncia el aparecimiento de este o de estos personajes misteriosos, de los cuales se ha abundado mucho en interpretación, se ha abundado mucho en literatura, se ha abundado mucho en investigación, y hay quienes se han atrevido hasta asegurar, hasta decir que sobre de estos aspectos que habla la Biblia, como en este caso los dos bestias, se refiere no necesariamente a una cualidad literal, sino a aspectos especialmente simbólicos. Pero a la sazón de los acontecimientos que estamos nosotros viviendo, a la sazón de los acontecimientos que la humanidad está viendo, a la sazón de todos aquellos acontecimientos que padece la sociedad moderna, podemos llegar a atribuir y a asegurar que son aspectos completamente literales. Y estos dos aspectos a los cuales quiero hacer mención son, en primer lugar, toda esa estela de antecedentes que van a culminar con el establecimiento, y esta es la segunda parte de estas dos fases, que va a terminar con el enquistamiento, el establecimiento del gobierno del anticristo. Decía, y me explico de la siguiente manera: en primer término, ¿cuáles son los antecedentes? Y no estoy hablando de antecedentes bíblicos, porque usted, como cristiano, como creyente, conocedor y lector de la Biblia, quizás ya ha leído. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan acerca de estas cosas, como decir, por ejemplo, en la conducta de los hombres en los postreros días, la sintomatología de una sociedad
tan precaria que tendrá los mismos signos de aquella generación antidiluviana y de la generación de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Son cualidades específicas y especialmente de carácter no solamente moral, sino también de carácter espiritual. Y todos estos aspectos nosotros los encontramos en la generación presente. ¿Cuál es esta estela de antecedentes? Perfectamente podemos identificar que esta estela, esta huella de antecedentes son todos los esfuerzos humanos que se están encaminando acelerada e inevitablemente para que el mundo pueda adoptar en los próximos años un gobierno de corte mundial. Y claro, podrá ser para algunos bastante difícil tratar de cotejar todo este rompecabezas para darse cuenta que al final de cuentas son aspectos debidamente concatenados. Para otros quizás será difícil, y de eso se trata este tipo de esfuerzos de querer ilustrar, de querer dibujar, de querer encaminar algún tipo de interpretación para que nosotros no estemos del todo perdidos. Pues bien, ¿cuáles son estos antecedentes históricos? Hablo, por supuesto, una vez más digo, de los esfuerzos por el establecimiento de un gobierno de carácter mundial. Todo esto comienza, como ya lo he mencionado en programas anteriores, con la urgencia y algunos dijeran la excusa de la agrupación de las naciones en el mundo entero para promover un esfuerzo común tratando de evitar futuras guerras mundiales o internacionales, y que estando agrupadas debidamente estas naciones puedan adoptar medidas en todos los sentidos y áreas de la vida de la sociedad para encaminar al mundo a un mundo en términos propagandísticos, yo lo llamo así, en términos de enarbolar banderas de justicia, de igualdad, de solidaridad, de desarrollo, de crecimiento, de humanismo y de desarrollo personal, por supuesto. Y digo en estos términos porque cuando uno revisa cuáles son los resultados de todos estos pronunciamientos, de todos estos esfuerzos de carácter internacional que se han venido haciendo prácticamente desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el día de hoy, como decía la vez anterior, sencillamente no han producido los réditos que se esperaban. Es decir, los resultados han sido no solamente ineficientes, en muchos de los casos han sido resultados completamente nulos. Tanto así que la realidad del mundo corrobora que todos estos esfuerzos no han servido absolutamente para nada. El mundo sigue la ruta de su propia debacle, económica, financiera, política, social, y en todos los sentidos. Cuando uno trata de establecer algún tipo de estadística para querer rescatar medianamente algo potable, algo que haya sido plausible, en el sentido de querer entender cómo es que muy a pesar de todos estos esfuerzos, muy a pesar de tanta inyección de recursos económicos y financieros de altísimas cantidades de dinero para querer encaminar al mundo a los derroteros con los que se pretende llevar, sencillamente se da cuenta de que no ha sido posible. Y es que quiero decirle algo a usted, mi estimado. Todo esfuerzo humano es fallido y seguirá siendo fallido. Porque los sistemas humanos sencillamente han fracasado por una razón. Porque el hombre
espiritualmente es un hombre, es un ser fracasado. Tanto así que hay una sentencia en la Biblia donde dice que por cuanto todos pecaron, absolutamente todos están desprendidos de la gloria y la presencia de Dios. Y en este sentido de cosas, todos los esfuerzos humanos han fallado y van a seguir fallando. Porque el mal está en el hombre. Su decadencia, su orgullo, su vanidad, su avaricia, su iniquidad, su injusticia y toda clase y suerte de males endémicos que envuelven y arropan la humanidad entera, subyace profundamente en el corazón, la voluntad y la conciencia del ser humano. Y eso sencillamente hace que todos los esfuerzos sigan fracasando. Pues bien, estos esfuerzos de los que he venido mencionando y estoy mencionando, se han venido potenciando a tal grado que los sistemas humanos han tratado de establecer líneas a la sociedad. Comenzando, como ya dije, con aquel sistema de gobierno de naciones soberanas agrupados en un sistema internacional conocido como Naciones Unidas. Paralelamente al nacimiento de este conglomerado internacional de naciones, se han venido estableciendo muchos esfuerzos de carácter mundial para encaminar a las naciones a derroteros de prosperidad, de desarrollo y de igualdad y de justicia. Cosas, como ya dije, sencillamente no han pasado. Es más, el mundo entero ha entrado desde hace mucho tiempo atrás en una situación totalmente crítica. Y como decía en el programa anterior, estadísticamente las desigualdades han aumentado. Las injusticias han aumentado. La desproporción de la equidad humana se ha desbordado por todas partes. Porque el ser humano está empecinado en su propio yo, en su bienestar personal, en su bienestar como grupo, no importando y en detrimento del bienestar de los demás. Entre algunos aspectos que se han venido potabilizando ineficazmente, por supuesto, está también, paralelamente a esta situación, un fenómeno de carácter económico mundial que nació allá por los principios de los años 80. Ya para los años de la década de los 90 era un boom de carácter mundial, lo que en su momento se conoció como aquella fiebre de los sistemas económicos globalizadores. Nacen los mercados comunes internacionales, nacen la fusión de conglomerados financieros mundiales, la globalización económica, el auge de la Comunidad Económica Europea en el viejo continente, los tratados de libre comercio, estoy hablando en términos económicos, especialmente los tratados de libre comercio suscritos por bloques de naciones
en el mayor de los casos, bloques de naciones hegemónicas que trataban y siguen tratando de imponer su hegemonía de dominio en cuanto al comercio y la capacidad monetaria que ellos inyectan sobre aquellas regiones o países del mundo que no tienen, o si tienen posibilidades mínimas de desarrollo y que sencillamente tienen que plegarse a las exigencias de este tipo de bloques. Como decir, por ejemplo, organismos financieros mundiales o internacionales. Tenemos ahí, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, tenemos al Banco Mundial y tenemos algo otros bancos financieros mundiales o de carácter regional que están condicionando muchas veces la ayuda o el rescate financiero a muchas naciones del mundo, imponiendo algunas agendas de carácter ideológico. Y todo esto que yo le estoy describiendo, por supuesto, está circunscrito en una realidad sociológica y política que, si habrá algún académico por ahí, podrá darse cuenta de este tipo de realidad. En este contexto de cosas, nacen, por supuesto, adrede los bloques hegemónicos ideológicos. Encontramos una guerra fría que se entendía había ya desaparecido del mapa internacional, en donde circunstancialmente, y no tan circunstancialmente, sino muchas veces de propósito, muchos países en el mundo se vieron inmersos en una situación de vorágines y conflictos domésticos o nacionales, porque este tipo de ideologías trataban de imponerse desde los otros extremos del planeta, y estoy hablando de aquellos bloques hegemónicos, ideológicos y económicos que, por un lado, ayudaban o se solidarizaban con ciertos países o naciones del mundo, y otros del otro lado, del otro bando, estaban en una situación totalmente contraria. Y ese antagonismo sencillamente lo que produjo es una disociación mundial que hasta el día de hoy, más en estos últimos meses, estamos viendo exponencialmente esta marcada diferencia que nunca o pocos se han atrevido a atisbar. La historia viene, por supuesto, plagada de todos estos antecedentes. Más tarde nacen otros tipos de fenómenos, como lo que ahora se conoce la globalización, pero ya no solamente en términos económicos o en términos financieros. Esta globalización ha arropado prácticamente al mundo entero, y esta es la globalización de la vorágine de la interconexión digital. Vivimos, de acuerdo a algunos entendidos en la materia, vivimos la generación de la era de la tecnología digital. Vivimos la era de la tecnología del ciberespacio. Vivimos la era de la tecnología de las comunicaciones de carácter universal. Vivimos, según los expertos, en la generación de este mundo que está sumido ahora también en el fenómeno de la inteligencia robótica o artificial. Y entienda esto, todos estos aspectos están debidamente interconectados, porque hay un propósito, por supuesto que hay un propósito. Adyacentemente a estas cosas
se han venido plagando algunos fenómenos bastante curiosos, sorprendentes, increíbles. Y voy a agregar este concepto: sospechoso. Como lo he dicho en otras ocasiones, el fenómeno de la pandemia del año 2020, el fenómeno de aquellas famosas medidas que universalmente se adoptaron en defensa y en pro, abro comillas, de la seguridad de la vida del planeta. Aquellas famosas medidas económicas que resultaron totalmente en una situación catastrófica para la economía mundial. Sí, porque las medidas que se tomaron fueron medidas no solamente drásticas, sino también medidas punitivas, que hasta el día de hoy muchas naciones en el mundo todavía no han podido resarcir aquellos daños, especialmente en sus economías, de lo que devino por consecuencia de las medidas adoptadas durante y posterior a la pandemia del año 2020. Habiendo supuesto que se habían superado este estado de cosas, aparece en el escenario conflictos beligerantes bastante preponderantes. En el año, para ser específico, en febrero del 2022, aparece la famosa invasión rusa a Ucrania. Si esto usted lo considera como un aspecto más de la situación noticiosa mundial, permítame decirle que esto subsecuentemente vino desencadenando una serie de acontecimientos que en este preciso momento que usted me escucha hablar esta exposición, la situación se ha agravado a términos todavía más alarmantes de lo que se había creído. Porque en ese conflicto prácticamente se han volcado todas las industrias militares del mundo. Y lo he dicho en más de alguna ocasión, la invasión de Rusia al territorio ucraniano es prácticamente un experimento de una mini tercera guerra mundial. Ahí están metidos todos los países del mundo. Todos. Y sorpréndase usted porque cada día que amanece, la noticia del cable internacional reza que esta situación todavía se agrava y se está agravando más. Usted me estará preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el aspecto profético? Recuerde que le he venido hablando de un aspecto de un rompecabezas. La globalización económica, los esfuerzos de carácter punitivo tanto en el ámbito jurídico y penal también. Recuerde que hay una Corte Penal Internacional. Recuerde que dentro de los íconos o banderas de los 69 objetivos del desarrollo del milenio del sistema Naciones Unidas año 2020-2030 le he venido mencionando algunos aspectos bastante curiosos y sospechosos. Recuerde usted que se está impulsando a toda boga la internacionalización de la ciudadanía mundial. Tanto así que hoy se ha acuñado este término famoso de la aldea global, del ciudadano mundial. Porque en el futuro próximo se pretende desaparecer todas las fronteras soberanas territoriales.
Porque en el futuro inmediato se pretende establecer un sistema de gobierno mundial, porque en el futuro inmediato se pretende establecer un sistema jurídico mundial. En el futuro inmediato se pretende establecer un sistema social o de seguridad social mundial. Se pretende establecer un sistema de seguridad económica. La moneda única mundial, que en realidad no será una moneda, y si será una moneda será de carácter virtual, como la que ya se está ejerciendo en los sistemas monetarios del mundo, las famosas criptomonedas o la chequera digital. Aspectos tan subjetivos como las que usted me está escuchando y que muy posiblemente no alcanza a creer, pero hacia allá se encamina este sistema de cosas en el mundo entero. Ahora, todo esto tiene un propósito. La anarquía social que está viviendo las naciones en el mundo entero. Las oleadas masivas de inmigración ilegal de las que le hablé a usted la vez pasada, y todo ese resquebrajamiento del orden social, especialmente en los grandes países, como consecuencia y resultado de todos estos fenómenos, es la islamización de los países de la Europa occidental, por ejemplo, el desaparecimiento de los valores cristianos de la cultura occidental, y todos estos aspectos están encaminados a un propósito y un objetivo final. Ahora la Biblia, por supuesto, hace mención de todo este estado de cosas. La Biblia se adelanta a los acontecimientos, aún a aquellas cosas que usted en este momento no alcanza a entender. La Biblia las describe con total y meridiana claridad. Habla en el pasaje que hemos leído de dos bestias. Una de estas bestias es herida de una herida mortal. Y habla de otra bestia, una segunda bestia. Estas dos bestias, por supuesto, tienen que ver con el aparecimiento del nuevo orden mundial o del nuevo sistema de gobierno del anticristo. Se espera, por supuesto, que estas dos bestias, una de ellas es el precursor del anticristo, porque resulta que de estas dos bestias, la primera se convierte en el anticristo. En este pasaje que hemos leído dice que la segunda bestia, precursora a la primera, y conmina a la humanidad para que todo el mundo, todas las personas, todos los pueblos de toda tribu, lengua, pueblo y nación se volquen a adorar a la primera bestia que fue herida con una herida mortal y que revivió. Por supuesto, este es un remedio, como lo hemos mencionado en más de alguna vez, de la herida mortal que recibió nuestro Señor Jesucristo y su posterior resurrección. De tal suerte que la primera bestia muere por consecuencia de la herida mortal, pero revive. Y frente a la admiración y al supuesto milagro de la reencarnación o de la resucitación de la primera bestia, la segunda conmina para que la primera
pueda ser objeto de adoración en el mundo entero. Ahora, la situación no para aquí, porque este es el comienzo del establecimiento del reinado, corto por supuesto, del gobierno del anticristo. Fíjese que la palabra de Dios contiene aspectos meridianamente tan medulares, porque nos describe algunas cualidades que tendrá la primera bestia. Fíjese que dice que de su boca habla grandes cosas y blasfemias, y recibe autoridad para actuar en la tierra 42 meses. Estos 42 meses son la segunda mitad o el segundo periodo de la gran tribulación. Recuerde, en este estado bíblico que estamos describiendo hay un preámbulo, hay un establecimiento y hay un desarrollo del gobierno del sistema del anticristo. Allá en el capítulo 6 del mismo libro del Apocalipsis comienza describiendo la entronización, el advenimiento de este personaje montado en un caballo blanco, que se le da, dice la palabra de Dios, poder y autoridad, y que sale venciendo y para vencer, porque este sistema de gobierno, este caudillo muy especialmente, trillará con su autoridad plena y someterá este mundo a una situación de gobierno de carácter punitivo. Tanto así que aquellos que no adoran a la imagen de la primera bestia, porque voy a terminar casi por el tiempo leyendo este último versículo para que usted se dé cuenta hasta dónde llegará el carácter, el poder, la influencia y las consecuencias de este personaje. Versículo número 15 del capítulo 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, llegará el momento en que, habiéndose establecido este sistema de gobierno mundial, se mandará a que se le haga una imagen a la bestia. Y algo interesante con lo cual vamos a quedarnos aquí para continuar la próxima semana. Y es que dice que esta imagen recibe aliento. Aliento. Y habiendo recibido aliento, la imagen de la bestia conmina que todos la adoren, so pena que aquellos que no adoren la imagen de la bestia que ha recibido aliento de vida pueda ser muerto. Si usted me pregunta, ¿es posible que una imagen reciba aliento de vida? Escuche esto que le voy a mencionar. El aparecimiento de la inteligencia artificial hace posible que cualquier imagen pueda recibir aliento de vida. En el sentido que ahora ya no es un mito, no es una ficción, pero la inteligencia artificial, de acuerdo a muchos científicos, tal cual es la preocupación que pueda llegar en un momento dado a establecer un
sistema de conciencia, un sistema de voluntad, un sistema de decisión que pueda hacer conminar a la humanidad o llevarlo a una situación de inevitables consecuencias. Sobre este particular aspecto de la inteligencia artificial voy a tomarme el tiempo necesario y suficiente para compartir con usted en nuestro próximo programa el día martes de la semana que recién comenzamos el día de mañana. Por ahora no me resta más que agradecer de usted su atención, por haber estado conmigo estos 45 minutos. Deseo, por supuesto, que la pase muy bien. Dios le bendiga su vida y recuerde, mañana es un día propicio para estar en la casa de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.